Recuerden estar entrando en radiodeneta.com y también a través de los mensajes de texto. En todos los Estados Unidos tú puedes mandar tu mensaje de texto al 801-637-9877, 637-9877. Y si estás a través de nuestra página en internet, pues constantemente voy a estar entrando para si ustedes tienen alguna pregunta que quieren hacerle directamente a Josué, pues de esa manera vamos a poder hacerlo un poquito más interactivo. Yo sé que mucha gente, sobre todo aquí en el estado de Utah, pues está con muchas incógnitas y muchas preguntas ahí que quiere hacer. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, Josué, desde la Ciudad de México. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? No, pues un verdadero placer el que nos hayas concedido esta entrevista, Josué. Fíjate que aquí en el estado de Utah nosotros tenemos un programa, pues ya con algunos años, se llama Viernes Paranormales. Ahí en los Viernes Paranormales tocó el turno de presentar tu historia. Déjame decirte que yo creo que de todas fue siempre la más recordada, la más comentada, la que la gente siempre nos estaba preguntando constantemente. Bueno, ¿y qué pasó con Josué? ¿Qué pasó con ese famoso anillo? ¿Qué sucedió después, no? Le hicimos alrededor de 1 o 2 programas, sobre todo cuando sucedió la desafortunada muerte del señor Juan Ramón Sáenz. Pues también volvimos a hacer el programa. Y pues toda la gente, ¿no? Constantemente nos preguntaba, oye, ¿pero qué han sabido de Josué? Desapareció, murió, le quitaron el anillo, ¿qué pasó? Pero ya lo tenemos aquí desde la Ciudad de México. Mi querido Josué, solamente para hacer un poquito de historia, ya afortunadamente tú estás liberado de ese anillo, ¿no? Así es, hace ya tiempo, precisamente después de Juan Ramón Sáenz muere en mayo. Al mes siguiente él tendría que haber estado presente en esta ceremonia última que se iba a realizar el 24 de junio. Desafortunadamente no pudo él ya estar ahí, y a partir de esa fecha, bueno, se pudieron conjuntar todas las personas necesarias y las fechas adecuadas para poder retirarme de este anillo. Este anillo a partir de ese momento ya se desprendió de mí. Era como el último símbolo que me refería en mi pacto que había contraído con esas entidades malignas. Y bueno, ahora a partir de ahí ya muchas de las actividades fuertes, ¿verdad?, de ataques, todo eso descendió mucho, aunque pues sí siguen muchas entidades a mis alrededores, pero no con la intensidad en esos momentos, ¿no? Para mí además fue una pena grande en mi corazón el enterarme de la muerte de Juan Ramón, siendo que lo había visto días atrás. Y sí, también estoy muy consternado, pero ese anillo pues permanece oculto en una cueva que también ahí se realizaron las últimas ceremonias. ¿Por qué fue tan difícil? Toda la gente nos preguntaba, oye, pero ¿por qué es tan difícil retirarle ese anillo? ¿De qué manera estaba unido a ti? ¿Era una cuestión física? ¿O de qué manera podemos catalogar que ese anillo estaba en ti? ¿Por qué era tan difícil el retirarlo? ¿Y por qué no lo podía hacer cualquiera? Y tenía que ser en condiciones muy detalladas, con personas muy especializadas. ¿Qué pasaba con ese anillo? Bueno, el anillo era, como lo comentaba, era el símbolo que representaba mi pacto, además, el poder que me daba a mí el anillo era el poder controlar todo este tipo de ataques de energía. Miren, más allá de lo que se ha sabido, ahorita ampliaré la información, este anillo era un anillo de poder, de dominio, ¿verdad? Iba a permitirme, es decir, cuando el momento que yo buscaba tener o acceder a algo, yo apelaba a ciertas entidades, ¿verdad? A algunos pingos, a algunos demonios. Era el anillo lo que obligaría a esas entidades a hacer esto que yo pedía. Es como cuando uno va con un brujo a que le hagan cualquier trabajo. Bueno, yo no tenía que hacer nada de vela, nada de eso. Bastaba con que yo simplemente me encomendara, hiciera una apelación a alguna de estas entidades y se hacía. Para esto funcionaba el anillo. Entonces, esta protección que el anillo mismo me daba no podía ser retirada porque no había no se me había preparado una protección
que sustituyera esta que daba el anillo. Es decir, al momento en que yo me desprendiera del anillo, iba a hacer que entonces todas estas entidades negativas, todos estos demonios, pues me iban a atacar, ¿verdad? Por así decirlo, de una manera simple. El anillo en cuestión física realmente era un anillo que me quedaba grande, que no apretaba mi dedo, que el anillo, bueno, mi dedo ya tenía como decirle, quedaba chico al tamaño del anillo, pero el anillo tampoco podía desprenderse así. Hay videos, hay un último video que se transmitió acá en México, creo, en donde en esa ceremonia se buscaba que si no se podía retirar el anillo ya con varias, en un ritual muy muy grande que duraba varias horas, el dedo se me iba a cortar. Afortunadamente sí se pudo retirar ese anillo, así como si uno se sacara cualquiera, pero se unía a mí precisamente porque esas entidades pues no buscaban el que yo rompiera, por así decirlo, ya con esto último, el pacto. Lo explicaré también de esta forma. Esa última ceremonia se dio años después de que yo ya estaba alejado de estas cuestiones. Yo ya no hacía invocaciones, yo ya no tenía ningún contacto, yo ya no aceptaba nada de lo que en un principio busqué, nada. ¿Ok? Pero el anillo seguía simbolizando que yo estaba con el pacto. O sea, aunque yo no estuviera ya recibiendo lo que pedía, al contener el anillo aún en mi poder, significaba que yo estaba con el pacto vigente, por así decirlo. Tardó tiempo porque, pues, aparte de tener yo una preparación especial, espiritual, requería, pues, que se conjuntaran ciertos sacerdotes con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, y esperar una fecha propicia astrológica para que todo funcionara. Por eso se requirió una cueva. Esa ceremonia se iba a hacer un año antes en Brasil y no se pudo, no se juntaron las debidas circunstancias, o las condiciones más bien. Bueno, pues dentro de las preguntas era precisamente esa, ¿no? Una de las más recurrentes, el por qué no se te retiraba, pues ya como ya lo dijiste, no era algo físico, sino más bien era algo pues 100% espiritual, ¿no? El por qué no te retirabas de ello, porque te servía todavía como protección y para servirte en algunas otras cuestiones. Ahora, el anillo era un anillo de dominio. Si yo buscaba tener algo, hablaba, ¿verdad? Lo pedía así verbalmente a una entidad y las cosas se me daban. El anillo era lo que obligaría y obligaba en esos momentos a estas entidades, a estos demonios, a que lo cumplieran. Por eso era tan importante el anillo en mi vida en esos momentos. Ahora, otra de las cosas importantes que hay que aclararle a la gente, porque me decían antes de esta entrevista, no la hagas, no te relaciones con Josué, corres mucho peligro, la gente que ha estado alrededor de Josué ha muerto. Algo que tenemos que aclarar es que el señor Juan Ramón Sáenz no muere tanto por, bueno, sí muere en circunstancias muy extrañas, ¿no? Pero no tanto por la presencia o no de Josué. Tal vez pudo incrementar el peligro, pero hay que decirlo, el señor Juan Ramón Sáenz ya desafortunadamente venía con problemas de antes. O sea, una persona antes ya le había hecho un trabajo y él, inclusive también, al igual que tú, estaba buscando ayuda, ¿no? Exactamente. Juan Ramón, tiempo antes, haga de cuenta, haciendo un poco de historia, a Juan Ramón Sáenz, yo regreso de Miami y me entrevisto con él como 2 meses antes de que se pudiera establecer fecha para una entrevista, ¿verdad? Las condiciones. Y él va allá a donde estaban unos conocidos míos que son babalaos, ¿verdad? De esa religión, porque le estaba pidiendo pues ayuda. Efectivamente se le determinó que tenía pues obras contra él muy muy fuertes de tiempo atrás, que él pues había estado recibiendo ayuda espiritual de otras personas que había, ¿cómo le diré?, como alargado este proceso de enfermedad, pero no habían hecho, el trabajo que esa gente le mandó a hacer a él no había terminado, cumplido el resultado, que era la muerte de él.
llegó a un punto, y es que eso ocurre cuando una persona está trabajada por brujería y empieza a atenderse realmente con alguien que sí lo va a poder ayudar, pues a esa la contraparte mala, la que le mandó a hacer el trabajo, pues igual arrecia, ¿verdad? Se pone en función de seguirle trabajando, propiciando que esto se acelerara. Por eso es que Juan Ramón ya no alcanza a estar dentro de la misma ceremonia en la que yo iba a estar, o en la que yo estuve, que él no logró llegar, porque estas, o sea, Juan Ramón, así lo diré, Juan Ramón se muere por causa de brujería. Y después el pastor Guaso estaba pues muy relacionado con él en ese tipo de cosas, y pues desafortunadamente murió a los 5 días.